Listo, María. Entonces ya son las 5:05. Iniciemos entonces para que optimicemos el tiempo en esta horita. Mientras que van llegando a las 6 las otras agencias, pues las otras agencias que no contestaron el formulario. Entonces ya las personas que están asistentes a esta sesión, muy puntuales, pues hacer con ellos el seguimiento del plan de marketing y todo, pues el diagnóstico de marketing. Y pues sería como un sobrepremio para los que son juiciosos. Entonces, una vez ya como que finalicemos, tipo 6 de la tarde, finalizamos y damos un espacio para que las demás personas vayan llegando y no se queden como, uy, ¿qué pasó acá? Porque están ya todos conectados, ¿vale? Entonces, nada, ahí atento y cualquier cosa que necesites o que necesiten también, me preguntan o levantan la mano y estoy atento, ¿vale? Entonces, ya en un rato hablamos. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero felicitarlos por tomarse en el espacio de llenar estos formularios, de cómo ir aplicando lo que hemos venido desarrollando. Les pido excusas que el martes, desafortunadamente, pues no pude realizar eh, la sesión debido a que estaba muy enferma, pero bueno, como me ven y me escuchan, gracias a Dios otra vez estoy perfecta. Y bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo de estos formularios? Era hacer ese diagnóstico de marketing digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez ustedes hacen este diagnóstico, yo creo que ya ahora mismo, después de lo que ya hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, dicen como, oiga, a mí me falta esto, no tenía de pronto el Google My Business, no estoy llevando mis redes sociales con una estrategia clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en los formularios que estuve revisando, eh, digamos que, bueno, sí, uso redes sociales, obviamente la página web la van a tener dentro de este proyecto, pero de repente no tengo nada más. Y cuando también les preguntaba cómo utiliza estos canales de comunicación, cuál es la cantidad y la calidad de contenido, la técnica SEO aplicadas, sí, ya hablamos que SEO es posicionamiento orgánico, que es cuando no pago para estar en los motores de búsqueda, sino que subo muy buen contenido para posicionarme. Eh, o el uso de búsqueda paga, que es SEM. Entonces, muchos decían realmente lo uso muy poco. Estoy generalizando un poco en lo que más respondieron, ¿no? Igual ya vamos a coger casos puntuales para resolver todas las dudas que tengan, ¿listo? ¿Cuál es el propósito de su estrategia de marketing? Entonces, cuando me dicen a mí, yo quiero ventas o tener buenos clientes, casi todos tenemos como propósito, eh, obviamente, comunicar y convertir esa comunicación en ventas, pero también convertir esa comunicación en ventas. eh, pues para que eso pase hay que tener una estrategia, hay que tener un orden, hay que tener un contenido, un objetivo muchísimo más claro definido, ¿sí? Porque inicialmente puede ser el posicionar mi agencia, el posicionar mi empresa, el llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes, o efectivamente, pues el objetivo final de todos que es vender. Pero para que ese objetivo sea realidad, primero se tienen que cumplir otros, ¿no? Digamos que yo no abro las redes, subo 3, 4 fotos y ya mi objetivo es vender. No, porque pues obviamente hay un proceso, ¿no? Y esto lo que pretende es precisamente saber en qué punto están, cuál es su público objetivo y cuál es la audiencia a la que se dirige. Entonces ya hablábamos anteriormente de, ay, perdón, tengo todavía aquí el WhatsApp abierto, lo voy a cerrar para que no me vayan a interrumpir. Voy a poner esto en silencio. Un minutico que todavía tenía los celulares en esto. Los voy a poner en silencio. Silencio, silencio, listo. Eh, bueno, entonces, entonces lo que les decía, hablaban tener claro el grupo objetivo y lo que yo veo es que en la mayoría no tienen
tan claro ese grupo objetivo, porque yo puedo decir familias, pero familias de qué estratos, de qué sectores, de qué ciudades, de repente eh, los planes que yo vendo o los paquetes turísticos que yo vendo son a nivel nacional, o son a nivel regional, o son a nivel local, ¿no? Solo aquí en la ciudad o a las afueras de la ciudad, o solo en la región andina, o en la región pacífica, ¿sí? O solo en Colombia, o en Latinoamérica, o en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, ¿dónde está esa audiencia? Cuando hablamos de cuál es mi público objetivo, y esto lo vimos de repente cuando respondieron esto, todavía no habíamos visto esta parte, porque creo que lo vimos fue la sesión pasada, ¿sí? Pero entonces, vuelvo y les digo, o sea, tener claro cuál es ese público objetivo, familias y parejas, pero qué tipo de parejas, qué tipo de familias. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que hay pues una variedad de familias donde de repente eh, son familias donde los hijos son mascotas o son como dice un cliente mío que es una clínica veterinaria, los hijos peludos. Entonces se refiere obviamente a que sean mascotas o animalitos, porque no los ven como mascotas, los ven como hijos. Eh, o de repente es una familia que, pues es una familia, no sé, donde no hay mujer y hombre, sino dos hombres o dos mujeres. O familia, hoy en día digamos que ese concepto se ha venido como diversificando un poco. Entonces tengo que tener claro qué tipo de familias, qué tipo de parejas, dónde están eh, o cuáles son esas características. De repente, por ejemplo, mis planes están enfocados en eh, parejas jóvenes, ejecutivos, con un nivel de vida alto, estratos 5 y 6 o 4 5 y 6 que les gusta viajar, que les gustan experiencias, que viajan. Entonces uno se pone a investigar y dice, bueno, normalmente estas parejas viajan a Cancún, a Miami o bla, 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 ¿sí? O hacen el tour, el Eurotrip, ¿sí? Y tienen este tipo de presupuestos, entonces ellos por lo general, mi público objetivo invierte de 5 millones a 10 millones, eh, pero es tener muchísimo más claro y más delimitado cuál realmente es la audiencia a la que yo me dirijo, porque ahorita que vamos a ver esta parte de pauta, cuando yo entro ya hacer una pauta digital en Facebook o en Instagram o en Google, yo tengo que tener claro cuáles son los gustos, cuáles son, digamos que una segmentación, no solo, hay diferentes tipos de segmentación, ¿no? Que está a nivel geográfico, que geográfico es, por ejemplo, yo quiero llegar a las personas que están 5 kilómetros a la redonda, ¿sí? O a nivel demográfico, que es ya entro a segmentar por características, gustos, ¿no? Como mucho más específico. Entonces ahí veo que, digamos que muchos fallan en esta parte, ¿sí? Y es, obviamente, lo que les decía, demasiado importante tenerlo muy, muy, muy claro. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los valores fundamentales de la empresa? ¿Cuál es la personalidad, filosofía o misión de la marca? ¿O cuál es la voz de la misma? ¿Sí? Entonces, muchos, digamos que tienen más clara esa parte, ¿sí? Pero digamos que ahí lo que ustedes también se tienen que preguntar es, yo estoy transmitiendo esto en mi comunicación, que era lo que hablaba, no sé si doña Gloria está conectada, pero hablábamos con doña Gloria cuando ella decía, es que yo no les sirvo cualquier almuerzo, o sea, no es el corrientazo, no, es una buena comida, no comparten habitación. Entonces son todos esos puntos que le generan valor a mi cliente, ¿sí? Son esos precisamente valores que le generan valor, valga la redundancia, a mi cliente y que tal vez no estoy comunicando. Entonces, por eso es esta pregunta. ¿Cuáles son esos valores fundamentales de su empresa? ¿Cuál es la personalidad de su marca? ¿Sí? ¿Por qué y a qué me refiero con personalidad? Cuando nos referimos a una marca eh, como,
como Coca-Cola, ¿sí? Eh, digamos que tiene una personalidad que es un poco más amigable, conecta con las emociones de las personas, ¿sí? Y asimismo su tono de comunicación, digamos que conecta y es coherente con lo que constituyen en su identidad visual, verbal, eh, en el vocabulario que usan, ¿sí? Cuando yo tengo una marca que es cercana a mi cliente, entonces hablo pues tuteando, ¿sí? Hablo como si tuviera a las personas enfrente mío. O si soy un poco más como distante, eh, una marca un poco más seria, mucho más corporativa, eh, ahí digamos que mi manera de comunicar va a ser siempre clara, directa, pero no va a ser como si quieres tener una experiencia increíble, contáctanos. Para nosotros es muy importante eh, que tengas una experiencia increíble, que disfrutes cada uno de tus momentos. O para nosotros es importante que usted tenga una buena experiencia. O si quiere tener una buena experiencia, contáctenos. Entonces, si ven que la comunicación y la manera en la que yo también hablo a través de mis comunicaciones es diferente, ¿sí? Entonces ahí, básicamente, estas preguntas era para que ustedes comenzaran a ver esa conexión y también esa coherencia que hay entre su comunicación, si están usando los canales digitales de manera apropiada o no, eh, si tenemos claro a quién nos vamos a dirigir y cuál es mi punto de partida, ¿cierto? Cuando eh, quería ampliarles un poquito una información y es cuando hablamos de la personalidad de las marcas. Hay una clase que yo doy en la universidad que se llama precisamente creación de marca, ¿no? Entonces vemos los 12 arquetipos de marca. ¿Cuáles son esos 12 arquetipos? Son como 12 tipos de personalidades, ¿no? Y cada uno representa, digamos, que un molde, un prototipo, una historia, unas aspiraciones, por lo cual, digamos que las marcas deberían tener clara cuál de estas me representa a mí, ¿no? Entonces, es como una metodología que utilizamos en marketing. Entonces está el creador, que es una personalidad que busca dejar una huella, ¿sí? Es algo de valor que perdure en el tiempo. Digamos que ahí estaríamos hablando de una marca como Apple, ¿sí? Cuando hablamos del héroe, entonces el héroe se esfuerza por demostrar valentía mediante acciones difíciles que le permitan transmitir esfuerzo, honor, victoria, ¿no? Un espíritu ganador. Y esto encaja con las marcas que desean atraer un público que busca superarse y lograr solucionar algún problema social, ¿no? Entonces ahí ustedes comienzan a pensar un poco en cuál de estos arquetipos encaja su marca, ¿sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿tienen definida su marca? Que fue lo que vimos la sesión pasada. ¿Tienen definida cuál es esa identidad y lo que ustedes quieren comunicar? Entonces, está también el rebelde, por decirlo así, que está orientada, digamos que son marcas que están orientadas a valores o con valores mucho más desafiantes, que se identifican con consumismo, que buscan productos irreverentes, extravagantes. Está también el amante, que es, digamos que busca establecer una relación emocional con el público, en la que alcance también... digamos que un nivel en el cual también el cliente lo asocie con un momento muy íntimo, ¿sí? Está el hombre corriente, que digamos este arquetipo corresponde a ese tipo de personas que solo quieren pertenecer y encajar, y las marcas que tienen este tipo de personalidad, pues digamos que suelen pertenecer a una cultura un poco más hogareña, ofrecen productos para la vida cotidiana, ¿sí? Y su principal objetivo es como establecer pues una conexión
a través de esa empatía, porque digamos que aquí es donde encaja un público bastante grande, ¿no? Como más cotidiano, ¿sí? Está el sabio, que son las marcas cuyo objetivo es animar a la gente a pensar, proporcionar información, encajar y sobre todo, digamos que su mayor deseo es llegar a alcanzar el respeto de su público. Ahora aquí ya comenzamos, por ejemplo, para una agencia de turismo está este otro arquetipo que es el explorador, ¿no? Que trabaja bajo una personalidad que es un poco más oriental a aventurarse, a cosas nuevas, que anhelan la libertad, descubrir el mundo, experimentar una vida mejor, ¿sí? Y está orientada a aquellas marcas que se atreven a correr riesgos, que son curiosas, que buscan atraer consumidores que desean probar algo desconocido, algo diferente, ¿sí? Y los últimos que tenemos eh, es el inocente, que digamos que se identifica con las marcas asociadas al bienestar, a la simplicidad, a la nostalgia, a los sueños y la infancia. Está el gobernante, que digamos que la estabilidad y la seguridad son aspectos también que buscan estas marcas identificadas con este arquetipo, ¿sí? Y digamos que ellos ofrecen productos ¿de qué? Exclusivos, con alta calidad, con un mayor costo. Entonces, cuando hablamos de agencias de turismo que ofrecen paquetes premium, a hoteles 5 estrellas, experiencias también, pues obviamente de un nivel y de un costo muchísimo mayor, ¿sí? Y está el bufón, que está orientado hacia las marcas que buscan enamorar, enganchar a sus consumidores, digamos que ya más con juegos, con risas, con diversión, ¿sí? Y los últimos dos, que es el cuidador o protector y el mago. Entonces, digamos que el cuidador y protector, pues quiere también ofrecer como esa confianza, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú ofreces un plan vacacional donde la gente realmente está confiando en que lo que tú le estás vendiendo es lo que ellos van a recibir, que van a llegar a un buen hotel, perdón, que van a llegar a un buen hotel, que van a tener una buena atención, que van a llegar a un lugar seguro y están confiando esos momentos que son muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Porque la gente viaja, porque la gente decide pagar 10 millones de pesos para irse. O sea, ¿qué es lo que la gente busca cuando viaja? Y eso es algo que ustedes también tienen que preguntarse. ¿Qué busca la gente o las personas de mi target, de mi público objetivo, cuando viajan? ¿No? Entonces, de repente, yo ofrezco planes premium, paquetes a hoteles 5 estrellas, con experiencias top, en restaurantes, de pronto en conciertos de cierto tipo de música. Eh, entonces, ¿qué es lo que está buscando ese grupo objetivo, no? Seguridad, comodidad, exclusividad, eh, experiencias únicas, ¿no? Que estén como a su nivel, ¿sí? Un buen servicio, un servicio premium, una comida también, pues que sea obviamente eh, a la altura de lo que ellos buscan, ¿sí? Y de lo que también esperan por lo que están pagando, ¿no? Y el mago, que son las marcas que buscan transformar y convertir los sueños en realidad, proporcionando experiencias inolvidables, ¿sí? Y esta parte, este arquetipo también me encaja muchísimo con las agencias de turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hablamos de las marcas que buscan transformar y convertir los sueños en realidad. Y muchas personas dicen, yo soñaba con conocer París, con comer en el restaurante de la Torre Eiffel o ir a Italia, ¿sí? Entonces, digamos que son esas experiencias inolvidables que encajan a la perfección con este arquetipo. Y aquí cerramos con la parte de los arquetipos, ¿no? Eh, Ahora pensamos un poco en cómo saber cuál es cuál es mi qué. Entonces,
Perdóname, te pregunto ahí, ¿estás compartiendo pantalla o tan solo pues estás refiriendo? No, estoy como Ah, hablando ok, de ok. lo que vi aquí En las respuestas. en las respuestas, Ah, exacto. ok, dale, listo, vale, gracias. Sí, entonces, digamos que aquí también en el otro, o sea, casi todos están solo redes sociales, no usan, digamos que, estos canales de comunicación, mm, todos tienen como ese propósito de su objetivo y es obviamente aumentar sus ventas, ¿sí? Pero cuando hablamos del propósito de mi estrategia de marketing, es un poco más de, claro, o sea, ese es uno de los objetivos, ¿sí? Y es a lo que nosotros queremos llegar, pero para poder plantear, digamos que, que una estrategia de marketing mucho más clara, tenemos que tener un panorama muchísimo más amplio, más segmentado y más explícito de lo que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Desde cómo estoy definiendo mi grupo objetivo, ¿sí? Desde que sí puedo tener claros de pronto los valores de mi empresa o la personalidad o filosofía de mi marca, eh, el tono de voz que uso o la voz que uso para, yo cuando me refiero al tono de voz, vuelvo y les digo, es la manera en la que ustedes comunican, ¿sí? La manera en la que ustedes redactan literal una comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría escucharlos, eh, me gustaría resolver las dudas que ustedes tengan. Estamos 8 personas conectadas, entonces creo que lo podemos hacer pues con mayor razón, muchísimo más personalizado. Entonces de pronto, no sé si John Alexander, si Exit Tours o Worldwide nos quiera como, alguno quiera empezar como a contarme su experiencia realizando. Listo, Worldwide. Buenas tardes, María. La Hola. verdad es que al desarrollar la actividad me pegué una confrontada fuerte en un tema clave que estabas mencionando y es la definición del target. Y te iba a preguntar porque estoy metido en una disyuntiva. La verdad es que cuando se diseñó el portafolio de servicios se pensó en esta tendencia del turismo naranja, cultural y ese tipo de cosas que tenía un target. Pero eso se hizo antes de la pandemia. Hoy, 2 o 3 años después, las tendencias del turismo han cambiado y entonces se queda uno con una pregunta estratégica. Me pongo a hacer una investigación de las características del turista que buscan el producto que tengo o nosotros hacemos tours en Bogotá, o sea, es puro turismo receptivo en Bogotá y Cundinamarca, entonces nos vamos a la data del Instituto Digital de Turismo y del Ministerio de Turismo, entramos a estudiar cuál es el perfil del cliente que visita ese destino, cuáles son sus preferencias y a partir de ahí revisamos si se va a replantear todo el portafolio de productos o no, porque podemos estar vendiendo un producto que los clientes ya no quieren comprar. Ujú. Fíjate que tú dices algo muy importante, o sea, digamos que cuando empezó la pandemia se puso súper de moda la palabra reinventarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Era un poco como, ya escucharla era un poco harto, pero yo creo que más allá de reinventarnos es acomodarnos o ajustarnos a la realidad que hoy tenemos, ¿no? Porque obviamente las tendencias del consumo pues cambiaron, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar leyendo. ¿Por qué? Porque a medida que llegan estos eventos que transforman la economía, el sector también, pues, la sociedad, la política, la manera de comunicarnos, ¿no? Pues asimismo puede cambiar también muchos comportamientos en los seres humanos. Y lo que yo te recomiendo es que efectivamente hagas un estudio donde tú digas, bueno, estos son los planes que yo ofrezco, ¿sí? ¿Tú cómo escogiste esos planes? Cuando tú decidiste, estos son los planes que yo voy a ofrecer.
Cuando bueno, empezamos revisando la política pública desde el Ministerio de Turismo, de hacia dónde querían llevar el turismo. Revisamos el plan estratégico de Bogotá para ver hacia dónde querían, o sea, el plan estratégico del Instituto Distrital de Turismo y la política de turismo de la ciudad, pero eso fue en el alcalde pasado. Y a partir de la data que había en ese momento, empezamos a interpretar cuáles eran las tendencias del turismo y qué era lo que, según esa data que teníamos, quería el turista que está llegando a Bogotá, y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de propuestas de productos turísticos, hicimos validación de producto, pruebas de concepto, hicimos entrevistas. Por ejemplo, ahí siempre ha sido un dolor de cabeza para mí, cómo hacer esa validación de concepto. Entonces dijimos, bueno, es que entrevistar turistas es muy complicado. Entonces entrevistamos las agencias de viajes que venden Bogotá como destino turístico, entrevistamos creo que unas 190 agencias de viajes, hicimos sobre los productos, hicimos fan trip, o sea, hicimos unas pruebas piloto, en las cuales ya invitamos a agencias de viajes en Bogotá que venden Bogotá, y los invitamos al recorrido, hicimos el recorrido, y después de eso los encuestamos otra vez. Y ahí nos cogió la pandemia. Ahí quedamos. Y tú ves, o sea, explícame uno de los planes que ustedes ofrecen. Por ejemplo, el que quedó en la nevera, íbamos a hacer un recorrido por el centro histórico de Bogotá con temática de masonería. Entonces entraban creo que solamente hay 2 agencias de viajes en Bogotá que tenemos permiso de entrar a la logia y entrar a los templos y hablar con masones. Tenían una cena con maestros masones y como jugar con esa curiosidad. Ese llegó hasta el prototipado. Pero fíjate que eso es interesante, porque si tú ves todo esto de la pandemia, la gente comenzó con todas sus teorías conspirativas y que el nuevo orden mundial y no sé qué, bla, bla. Yo creo que es un paquete que va a seguir siendo muy interesante. ¿Sí? Sí, Y a ese creo le que tengo mucha fe. Por contarte otro, esa investigación la hicimos durante la pandemia. sí. En Bogotá se han grabado un montón de series, novelas y telenovelas, y hay gente que le gusta ese mercado. Entonces hicimos un recorrido, nos salimos de la Candelaria, fue lo primero que hicimos, innovar en términos de destino, y nos fuimos para la localidad de Teusaquillo, y empezamos a hacer toda la investigación con productoras de cine y televisión, encontrar sitios donde se han grabado series y novelas famosas, desde la iglesia donde se casó Betty la Fea, donde quedaba la casa de Betty la Fea, hasta sitios donde se han grabado series de Netflix. Y ya tenemos una compilación como de 15 sitios. Súper chévere y súper interesante, ¿no? Ahí te cuento que vamos a hacer una cosa loca, porque nos vamos a meter el teléfono celular como un elemento interpretativo. Dentro de la guianza turística, porque tenemos un problema de realidad, y es que, por ejemplo, tú tienes una cara de más o menos joven, entonces si te digo que vamos a ir a la casa donde se grabó Yo amo Paquita Gallego, de pronto tú me dices, yo no vi esa novela. Sí, yo la vi, y usé las sandalias y no sé qué, o sea, estaba súper bueno, pero mira para dónde va, vamos a jugar con la hipótesis. No, yo no vi la novela. O el NNN, ¿te acuerdas? NNN, no identificado. Ya sabemos en qué parque se grababa esa novela y todas esas cosas. No, yo nunca vi esa novela. ¿Cómo hacemos para que el turista que está ahí se acuerde de la novela, haga una evocación? Entonces tenemos un equipo de diseño de videos que bajó de internet los fragmentos de 2-3 minutos de la serie que se grabó ahí, la escena que se grabó en ese sitio. Y la tenemos ya lista, de forma tal que en el momento en el que van el recorrido les decimos, por ejemplo, aquí se grabó NNN. Listo, entonces por favor revisen su celular, que por WhatsApp les acabamos de enviar el enlace a YouTube, donde está el video que nosotros seleccionamos, el fragmento de video que nosotros tomamos de lo que se grabó ahí.
Entonces eso hace que inmediatamente haga la evocación y diga, ay, sí, mire, sí, es esta casa, mire, es claro, es esta calle. Y tenemos tanto telenovelas como series de Netflix. Ujú. Cosas de esas son las que hacemos nosotros. Pues fíjate que ahí tú digamos que estás poniendo un componente que me parece que es importante, ¿no? O sea, si dentro de ese tour tú le puedes habilitar un landing, o sea, una página de aterrizaje a las personas, obviamente, esto es solo para las personas que están en el tour, donde puedan tener también ese tour a nivel digital. ¿Por qué? Porque posiblemente vas a tener un guía turístico, pero yo soy de las yo soy un turista picky porque a mí no me gusta como que, no, a mí me encanta más leer, ir viendo, ¿sí? Como la historia del sitio donde yo voy, ¿sí? Entonces, me parece que es muy general en esa experiencia que tú estás viviendo. Y como esas memorias pues, también los voy a tener bien. Entonces, fíjate que ahí, yo siento que en el punto que me dices que tienes que hacer bien, es, No te estoy oyendo bien. no me No sé si soy yo o eres tú, pero te oigo, pero como o sea, te lo con puedo, distorsión. voy a poner esto. Te oigo, pero no te entiendo. ¿Ya me escuchas? 1, 2, ¿Ya me 3. escuchas mejor? Sí. Entonces sí, te decía que ahí en esos puntos como que puedes hacer muchas cosas precisamente para generar la valor a ese cliente. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que tocas decir, o sea, a qué público yo me estoy dirigiendo, teniendo en cuenta que puede que muchas de esas novelas vayan dirigidas a esta generación de esta edad, este tipo de personas, ¿sí? Que pudieron verla, porque pues, por ejemplo, lo de Paquita Gallego, claro, yo me acuerdo, pero de resto, ni idea. Y Yo creo que si tiene yo creo que menos de 25 años no sabe de qué estamos hablando. claro, yo estaba chiquita, yo tengo 31, o sea, Alcanzamos ahí de decir como que yo ahí, vi eso. exacto, pero fíjate que, por ejemplo, yo soy una persona que no ve televisión. A mí no me gusta ver televisión. O sea, de hecho, las noticias que yo veo las escojo porque me gusta leer mucho The Economist, leer la BBC, como, obviamente, Pero ahí es donde tú te locales, estás pero metiendo también en un tema internacionales. escabroso. Y es Ujú. que a veces uno escoge unos micronichos de pinzas tan pequeños y tan específicos que no le da punto de equilibrio. Claro, pero fíjate que ese producto es para un nicho muy no tan amplio, Sí, ¿ves? por eso. Entonces Y ahí por ejemplo, y el también de masonería, el de cuando tú más. vas a ver, hay un montón de gente que ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Ujú. Exacto, claro, porque tiene que ser una persona un poco más Culta, de un educada. estrato Exacto, o sea, 5, 6, con unas características. Ese lo escogimos es porque Bogotá tiene una fuerza muy importante en turismo de negocios. Bueno, tenía, espere a ver qué pasa ahora. ujú. Entonces es el ejecutivo, empresario que viene a la ciudad, que puede ser que en la tarde o en la noche dice, bueno, ya hice mis reuniones, ahora ¿qué me ofrece la ciudad? Sí. Donde Y tiene fíjate, componentes de interpretación, de arquitectura y un montón de cosas. Eso es para una gente, un clientecito culto. a mí me llamaría la atención ese paquete, ¿ves? Eh, y fíjate que también dices algo importante y poco a poco vas llegando a tus propias conclusiones, y es que si tú también escoges nichos tan específicos, el punto de equilibrio es un poco más complejo, ¿ves? Seguramente tendrás otros paquetes, pero también tienes que ver eso. Por ejemplo, cuando antes de la pandemia yo tenía muchos restaurantes, ¿sí? O sea, mi fuerte, y a mí me buscaban muchos restaurantes para hacer toda la parte de generación de demanda, de marketing, en fin. Y cuando pasó lo de la pandemia, pues resulta que uno de los sectores más afectados fue el sector gastronómico, ¿no? Sí, sí, pues yo duro. Entonces, pero a mí, yo no sé, a mí siempre me ha pasado algo y es que a mí la gente me recomienda. Entonces, yo en ese tiempo estaba viviendo fuera del país, estaba en Europa, a mí me cogió la pandemia en Europa, y estando allá,
me comenzaron a buscar muchísimo para hacer transformación digital para los negocios, ¿sí? Desde marca y todo. Entonces ahí comencé a diversificar, ¿sí? Y comencé a tener salones de belleza en Chile, clínicas veterinarias, agencias consultoras. Bueno, tuve en este momento, la verdad es que mi target es muy variado, ¿sí? Pero sí, digamos que lo que tengo súper claro son mis tarifas. Entonces, las empresas que pueden acceder a los servicios que ofrece mi empresa, pues son de que puedan pagar este y este rango. Y ya de ahí no empiezo a bajarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya logré un posicionamiento. Pero también me di cuenta que dentro de los servicios que ofrecía, habían unos que son los que más requieren las empresas. Entonces, ¿qué hice? En lugar de ofrecer, porque es que el marketing es muy amplio, ¿sí? Es igual que el turismo, o sea, yo te puedo ofrecer cualquier cantidad de servicios, pero ¿qué es lo más demandado en este segmento y lo más rentable para mí? ¿Ves? Y eso es algo que tú también tienes que pensar. Obviamente hay cosas que son exclusivas, que igual las tengo porque son muy valiosas, porque aunque no las piden con frecuencia, pero sí puedo tener 3, 4 clientes al año que piden eso y es algo de alto costo, ¿sí? Entonces, yo comencé como a cerrar y a decir, no me voy a meter a hacer esto, no me voy a meter a hacer esto, no me voy a meter a hacer esto, lo puedo hacer, claro, pero estoy en un momento con mi empresa en que ya puedo seleccionar el tipo de cliente que quiero, ¿sí? Y es muy importante, ¿por qué? Porque a veces van a haber tareas o van a haber servicios que tú ofreces y te quitan mucho tiempo y la rentabilidad es muy pequeña, ¿sí? Entonces tú dices, trabajo mucho, pero no logro ganar lo que yo quisiera, porque la A mí no operación, me gusta trabajar con colegios. Hay gente que le claro, fascina. Sí, entonces perfecto. tú tienes que Pero ver que la operación no se te coma la ganancia, ¿sí? Entonces, es ahí, cuando uno habla de segmentar, uno tiene que ser muy estratégico en eso, ¿sí? Porque si tú dices, mi target son familias, pero ¿qué tipo de familia? ¿De qué estrato? ¿Qué vivan dónde? ¿Qué características tengan? ¿Qué nivel educativo tengan? Fíjate que ahí hay un punto importante, ¿sí? Porque cuando hablamos de nivel educativo, asimismo las personas pueden valorar esa experiencia o ese servicio que tú le estás brindando o no, ¿ves? Entonces, fíjate que tú dices, no, es que este producto es para personas con un nivel de cultura o un nivel educativo, ¿sí? Entonces, es súper importante. Mira, yo tuve un cliente que esta persona decía, yo quiero montar cocinas ocultas y quería montar 4 restaurantes de una vez y todos eran pues de productos, líneas de productos totalmente diferentes. Y cuando yo le dije, bueno, pero ¿cuál es tu target? ¿Lo tienes definido o lo vamos a crear? No, pues yo voy a vender por todo Bogotá. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si la cocina es atrás de Metrópolis, ¿cómo vas a llegar al norte con una pizza? O sea, te demoras un montón, ¿no? Pero no la tenía clara. Ahora, ella dentro de sus sándwiches que ofrecía unos sándwiches gourmet con quesos madurados, con prosciutos, con jamones. Y yo le decía, pero uno, ¿cuánto te cuesta sacar el producto? Porque es que estás usando una materia prima o unos ingredientes que son costosos. Sí, uno. Dos, tu segmento, porque si estamos hablando de cocinas ocultas, vas a comenzar a vender a través de plataformas, a menos de que tú tengas tu domiciliario propio, que no es tan rentable porque empezar en el digital de ceros, pues sí es que tener, perdón, un músculo financiero fuerte si quieres posicionarte rápido, y más si tienes comida, y más si quieres sacar 4 cocinas con 20 platos cada uno. O sea, no, piénsalo. No, que yo me quiero, yo, mira, piénsalo, por favor, porque es que vas a llegar a un público que no tiene la educación tampoco para comprarte un sándwich con prosciutto, con jamón serrano, con queso azul y con queso de cabra y con y que lechuga. pague lo que vale. Claro, y fíjate que fue un proyecto que no fue viable, ¿sí? Y desafortunadamente cuando yo entré a asesorar para darle la viabilidad del proyecto, ella ya había invertido en la infraestructura de la cocina, ya había gastado cualquier cantidad de plata en montar una planta. Yo le decía, pero ¿por qué
no hubiera sido mejor que nos hubieras contratado antes de hacer esta inversión, ¿no? Y yo pues tenía que decir la verdad, ¿no? Entonces yo le decía como, mira, me duele decirte que es probable y muy, muy probable que este proyecto no te dé. Y efectivamente no le dio, ¿sí? Porque a veces uno comienza un sueño y una empresa como con bases que no son sólidas, como sin estadísticas reales, sino más suposiciones. No, yo creo que mi público es este porque yo creo que la gente que le gusta esto, pero es muy importante documentarnos, ¿sí? Y es muy importante sentarnos a hacer este tipo de ejercicios que nos van a dar la base para tener un punto de partida sólido y no perder el tiempo, ¿sí? Yo Porque aprendí en el camino de ser emprendedor que uno tiene que estar acostumbrado a quebrar empresas antes de llegar a la Cámara de Comercio. Es decir, nos podemos sentar a tomar un tinto y decir, vea, este producto turístico, este va a ser, con este nos volvemos millonarios. Listo, hagámosle, hagamos la prueba de concepto y murió ahí. sí, Ahí murió. y es válido, ¿sabes? O sea, Y eso es yo, normal. Uno tiene que aprender a quebrar negocios antes de llegar a la Cámara de Comercio. a mí me Hace la pasó, ideación de negocios, la valida y el 70% puede morir ahí. claro, y fíjate que a mí me ha pasado muchísimo con mis estudiantes porque yo doy mercado internacional. Entonces ellos tienen que hacer un análisis PESTEL para poder también tener la viabilidad del proyecto de exportar un producto, de llevar un producto a otro país, bla, bla, bla. Y muchas veces cuando tienen ideas súper chistosas, ¿no? O sea, súper locas y todo, yo le digo, bueno, ¿y tuviste en cuenta la parte logística, la parte legal, la parte ta, 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 ta? No, no es viable. No, pero no es viable, no te diste cuenta de esto, esto y esto. O sea, vas a perder la plata, no. Sí, entonces chévere jugar con esto, pero también ustedes que son empresarios, y vuelvo y les digo, valoro muchísimo a las personas que están acá y que se tomaron el tiempo de hacer ese diagnóstico digital, porque ese es como su punto de partida para comenzar a aplicar lo que hemos visto en estas capacitaciones, ¿cierto? En este workshop. Y por eso decimos workshop. ¿Por qué? Porque vemos un tema y se deja un ejercicio que la idea es que ustedes lo hagan como lo hicieron para poder tener esta retroalimentación, ¿sí? Que es algo Hablando de eso, extra, le cuento, profe, que se me ocurrió una idea de la pregunta que le hice en la última clase. ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo Buenísimo. salir de la línea cero Ajá, con los fan trip? Entonces súper. resulta que yo tengo, todos los que somos operadores turísticos sabemos que tenemos dos líneas de mercado, Ujú, B2C y B2B. ujú, Entonces vámonos al B2B, ujú, agencias de viajes mayoristas y esa cosa que nos van a vender afuera. El que ujú, se va a encargar de traerme el cliente afuera es otra agencia de viajes, puro ujú. B2B. A ellos les hacemos un tour gratis Fíjate y que esa los es una ponemos a comentar. estrategia de apalancamiento, Entonces, ¿dónde está ¿sí? el de? Ahora, ¿qué pensé yo? Después de que termine el tour, los ponemos a que nos comenten. Buenísimo. Entonces aparecen 2, 3, 4, 5, 10 comentarios del que estuvo en el tour. Sí, nos Ujú, tocó hacer un tour gratis para que de ese tour gratis, que no es tan gratis porque es parte de la estrategia de marketing, en ujú. términos de que él es un aliado estratégico, porque no es un cliente en la medida en que él no es el turista que va a consumir el producto, pero sí es quien lo va a vender. Y Entonces te me voy a dar traje, una idea ahí. Mira, si por ejemplo tú quisieras comenzar a posicionarte fuertemente, también hay algo que usan, pero es bueno hacerlo no frecuentemente y hacerlo muy llamativo, ¿sí? Por ejemplo, eh, puedes usar esa estrategia que es muy orgánica, donde tú dices, bueno, yo doy parte de mi trabajo para que me conozcan y para que me comenten y comiencen a hacerme eco, ¿no? O también puedo hacer una pauta en redes sociales una vez ya tenga un contenido chévere, ¿sí? Y puedo lanzarme con un concurso donde hago una segmentación detallada hacia qué grupo objetivo. Acuérdate que en el digital tú puedes hacer una pauta en Estados Unidos desde acá, desde Colombia, ¿sí? Y puedes llegar a esas personas directamente, ¿sí? Entonces, puedes hacer, no sé, si quieres acá, la gente acá participa muchísimo en esos concursos y realmente cuando tú los planeas muy bien y lo sabes hacer, eh, tienes muy, 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 muy buena efectividad. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer una pauta con un formulario de generación de leads, que es generación de contactos, ¿sí? Donde tú digas,
gánate el tour, y lo vendas así una locura, y pongas fotos y pongas videos antes de lanzar el concurso, ¿sí? Regístrate acá y etiqueta para poder participar y haces un cupo de, no sé, 5 personas, 5 ganadores o 10 ganadores y te consigues patrocinadores también, ¿sí? Gente que le interese ese target, pero puede ser un restaurante o puede Sí, ser, ¿sí? el hotel, entonces le decimos, venga, vamos todos en la estrategia y usted Ajá, regale la noche de hotel que yo pongo el tour y usted no sé qué y sacamos ajá, a cinco o seis personas y exacto. que Y nos entonces ahí, comenten y que generen ese contenido relevante, porque por ujú, ejemplo, o sea, de lo que he aprendido de marketing digital y aquí en turismo es difícil, si no empieza uno así, es sí, que el consumidor le gusta la pieza publicitaria, el contenido auténtico. ujú, Entonces esto de contratar un fotógrafo profesional con unas modelos y hacer unas foticos hermosas, ya no sirve. El cliente quiere ver fotos auténticas. Es mucho más vendedor el que está en el tour y coge su palo selfie y se toma 4 o 5 fotos y las sube en Instagram y ese nunca vio fotografía, ese le pregunta a uno que es un contrapicado y no tiene ni nada más pinche idea y es lo que más hace, pero resulta que eso vende más, porque es como, claro. ese es lo que llamo yo el contenido auténtico. ¿Cómo genera uno ese contenido auténtico? Apunte a regalar los primeros tours. Sí, y lo que te digo, puedes hacer como este tipo de Alianzas también estratégicas. de alianzas estratégicas, pero tienes que tener un muy buen contenido. Ahora, digamos que ahí, eh, claro, es importante el contenido auténtico, pero también el contenido de calidad, ¿sí? O sea, obviamente no la modelo, no la foto perfecta, porque pues eso no es real, ¿sí? Mm. Pero hoy en día tenemos herramientas muy, muy buenas, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, claro que el tema de fotografía, por ejemplo, yo estudié fotografía publicitaria en la universidad y me di cuenta cuando contrataba fotógrafos que, o sea, eso es algo como el lujo del fotógrafo. mm, Puedes estudiar yo no sé cuántos años para fotografía, pero creo que eso lo adquieres igual con el diseño. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé la agencia, yo hacía de todo. Era la diseñadora, la fotógrafa, la bla, 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 todo, ¿sí? Y, eh, y hoy en día cuando, por ejemplo, voy a contratar a un diseñador, siempre los pongo a prueba primero porque me doy cuenta que no manejan, digamos que muy bien esa parte de proporción, de que queden piezas donde no queda el hueco y el texto arriba y una letra chiquita de un color y bla, 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 ¿sí? Pero eso yo lo adquirí como lo que yo les contaba, o sea, yo siempre, y estos son tips que les doy de pronto, porque seguramente muchos de ustedes dirán, uy, pero es que yo no puedo pagar una agencia que me haga esto, un foto, tal. Pero por eso les mostraba las herramientas pasadas que son gratuitas y les doy estos consejos como, oiga, comiencen a buscar qué hacen en los perfiles las agencias que venden este tipo de productos que ustedes venden y comiéncese a guiar. Entren a plataformas que lo que les mostraba la clase pasada, como FreePic, como Envato, como Canva, que pum, te comienzan a abrir la mente y tú dices, uff, claro, es que si comparo lo que hice con esto, no nada que ver, uso esta plantilla, ¿sí? Y eso va generando contenido de calidad porque eso también hace que se vea un poco más serio y más corporativo tu perfil, ¿sí? A veces cuando se hace como tan, El yo he natural. conocido, sí, como que obviamente le quitas un poco esa parte corporativa y como esa también, ¿sabes? Estructura. Entonces, yo siempre les recomiendo de verdad que comiencen a guiarse por lo que están haciendo en otros países, otras agencias, sí, busquen en inglés y así les toque usar el traductor, lo que sea. Pero fue la manera en la que yo no estudié diseño, ¿sí? Pero me hice muchos cursos solita. Estamos en la era de la información. O sea, estamos a un clic de adquirir mucha información, ¿sí? Y por eso, digamos que aprendí a diseñar, aprendí a ilustrar, igual a mí me gusta pintar, entonces es fácil ilustrar, aprendí a animar, a hacer videos, fotografía, ¿sí? Y digamos que eso me permitió como ir creciendo, obviamente ya tengo mi equipo, pero pues muchos empezamos así, muchos empezamos siendo todo, ¿sí?
Pero yo era muy autodidacta y, por ejemplo, ustedes muestran eso, ¿sí? Vuelvo y les digo, súper chévere que se han tomado el tiempo de hacer el foro, porque eso muestra el interés que ustedes tienen en decir, venga, yo quiero hacer algo súper chévere para mi empresa, voy a aprovechar esta capacitación que estoy teniendo, voy a preguntar todo lo que tengo que preguntar, porque pues sí, yo tengo 31 años, pero yo comencé a trabajar a los 18 años y antes con la cédula de mi hermana, ¿no? Y o sea, todos estos años trabajé en diferentes empresas, estudié, y trabajé y estudié para mi universidad, he vivido en otros países, estudié en Inglaterra, estudié en Barcelona, trabajé también en Chicago, tengo clientes en Suecia, tengo clientes en Chile, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en España, tengo clientes aquí en Colombia, he asesorado a varias empresas y soy joven, ¿sí? Pero siempre fui una persona muy autodidacta, que tenía claro lo que quería, ¿sí? Y que hoy en día digo, yo sé para dónde quiero llevar mi empresa, yo sé, ya tengo claro el tipo de cliente que necesito, ¿sí? Entonces, todos estos tips que yo les doy, espero que ustedes como traten de coger lo que más puedan y me pregunten todo lo que quieran, ¿sí? John, cuéntame. John Alexander. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, ahí me surge una pregunta y es, precisamente el señor Rolando estaba diciendo que en el caso de él, su empresa es B2B y B2C. Ujú, Y creo que muchas de nosotras las agencias de viajes y operadores somos así. Pero ujú, resulta que yo tengo un producto como el Team Building, que eso es B2B, es decir, para empresas, pero también es un producto que perfectamente se puede acondicionar para pues personas común y corriente. Y yo puedo crear planes y de hecho eso es lo que estoy haciendo. Pero entonces, ¿cómo comercialmente la gente me empezaría a ver como empresa si yo soy definitivamente B2B o B2C o soy mixto? ¿Por qué? Porque es que, ejemplo, empiezo yo a publicar en mi página web este producto que estoy lanzando ahorita, que es un bootcamp, el NASA Bootcamp. Lo empecé a crear, obviamente, para obtener fotografías, videos y demás, pues con personas naturales. Inscríbanse, regístrense, eh, paguen este valor para hacer pues el piloto. Pero la idea es que ese producto tarde o temprano llegue a ser es para empresas. Pero entonces, ujú, ¿cómo hago yo como agencia operadora para poderme identificar eh, que sea o B2B o B2C o me dedico a ambas? Es ujú, decir, porque sé que eso es un arma de doble filo, porque a veces lo ven a uno como, esta empresa hace de todo y a la vez no hace nada, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. ujú, Y otro de mis productos, por ejemplo, es la Sierra Nevada de Santa Marta y otro de los productos es el desierto de la Tatacoa. ujú, Aunque no parezca, esos también pueden llegar a ser productos para empresas, ujú, porque muchos de los planes que yo estoy diseñando y creando los puedo enfocar para empresas. Pero, ¿qué me recomiendas tú? ¿Me dedico al B2B o me dedico al B2C? ujú. Bueno, ahí tienes que ver cuál de esas dos líneas también es más rentable para ti, porque a la final tú puedes hacer algo que hacen muchas empresas y es que manejan como diferentes líneas de negocio bajo una sola marca, ¿sí? Y no está mal que tengas B2B o B2C, porque digamos que hay muchas empresas que tienen B2B y B2C, ¿ves? Hay empresas que le venden a empresas, pero hay empresas también que le venden a público, pues ¿a qué? B2C, que es ya, se me olvidó cómo se dice, público final, bueno, persona natural, perdón, a persona natural, ¿sí? Entonces no importa, porque a la final, vuelvo y te digo, o sea, yo he conocido muchas empresas que le venden tanto a otras empresas como a persona natural, ¿sí? Lo importante es que lo tengas muy claro y eso no genere confusión en la comunicación y que acuérdate lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Que LinkedIn, por ejemplo, es una red social o una red más profesional, ¿m?
que tiene muchas herramientas súper chéveres para venderle a empresas. Entonces ahí tú puedes coger y decir, este es el perfil de la empresa que me compra a mí, entonces puedo segmentarlo, puedo llegar a los tomadores de decisión, a la gente de recursos humanos o el que sea, ¿sí? Puedes hacer, por ejemplo, una campaña como un bootcamp o un evento solo para donde invites a los gerentes de recursos humanos, ¿sí? O a los tomadores de decisión en tu producto, ¿sí? En tu servicio. Y fíjate que, por ejemplo, yo trabajé con una agencia de generación de demanda, que nosotros hacíamos generación de demanda, o sea, la especialidad era generación de demanda a través de eventos, a través de canales digitales, y le hacíamos generación de demanda para SAP, para SAS, para Oracle, para British Telecom, para Red Hat. Bueno, Red Hat lo compró ahorita Oracle, pero son empresas que le venden a empresas y empresas muy, muy grandes, multinacionales. Entonces, en la estrategia de generación de demanda para venderle a las empresas, lo que nosotros hacíamos era una segmentación. Usábamos EMIS, claro que esto es algo aparte, pero te cuento, usábamos EMIS, investiga qué es EMIS, pero es una base de datos que cuesta mucha plata, pero bueno, yo tenía acceso a través de la universidad, y comencé a ver cuáles son las empresas a las que me voy a dirigir, ¿cierto? Cuáles son los tomadores de decisiones del servicio que yo estoy vendiendo, ofreciendo, y cómo voy a llegar a esos tomadores de decisión. Entonces hubo una campaña muy chévere donde nosotros hicimos una pieza que eran como una cajita con un inserto, con un brochure súper chévere, donde les estábamos obsequiando una asesoría en transformación digital y un diagnóstico digital de su empresa. O sea, en qué punto estaba en su proceso de transformación digital, porque ellos tenían un programa, un software que se llamaba Run Simple. Bueno, era como, no se llamaba así, era ¿el qué? Era un software para, eh, de recursos humanos. Entonces, era súper chévere porque a través de esto, bueno, tenía 10.000 beneficios y demás, no voy a profundizar en eso, pero lo que nosotros cogimos fue, bueno, ahora, ¿cómo se llama? Ya tengo claro cuáles son las empresas. Ahora, ¿cuáles son los tomadores de decisiones de la empresa y quiénes son los involucrados en decidir si compran o no este software? Entonces, miramos, está obviamente recursos humanos, el financiero y el gerente general. ¿Por qué? Porque las empresas colombianas, digamos que tenemos empresas medianas grandes, ¿sí? Pues medianitas grandes, y muchas veces las personas o los dueños de esas empresas están muy involucrados en toda la operación, ¿sí? Uno. Y dos, también no son empresas digitalizadas al 100%. O sea, la digitalización en Colombia es muy chiquita y creció por la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Ya nos fuimos para LinkedIn. Y en LinkedIn tú tienes dos herramientas, que es Sales Navigator y Social Selling. Con Sales Navigator, ¿tú qué puedes hacer? Coges y dices, empresas de tal tamaño, con estas características, pum, te salen las empresas que tú ya tuviste que haber investigado, ¿no? Y después, ¿cuáles son los tomadores de decisión? Entonces te sale el nombre de la gente de recursos humanos, de la gerente, la directora, el gerente general, listo, ya sé cómo se llaman, ¿sí? Entonces comienzo a subir contenido en LinkedIn que le llegue a esta gente, uno, y dos, hago esta pieza que iba con el inserto donde yo los estaba invitando a asesorarlos gratis en este proceso de transformación digital y les llegaba a la oficina a las personas tomadoras de decisión. Entonces, siempre, o sea, regalaste un puño, más o menos, porque el promedio o el porcentaje de conversión, conversión quiere decir de respuesta o que se efectuó, digamos, una respuesta positiva, fue alto, ¿sí? Y de hecho, esa campaña se replicó en América Latina, porque fue muy exitosa, ¿sí? Y se llamaba Run Simple. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, ya cuando tú la llamabas, hola, ¿cómo estás? Mira, hablas, te llegó esto, te gustó, no sé qué, mira, queremos asesorarte en esto, son muy pocas las personas que te dicen que no, si les estás ofreciendo algo llamativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que es corporativo, puedes pensar en cuál es el servicio más top que tu agencia vende, y ofrecer ese servicio. Entonces ahí obviamente tienes que tener claro cuál es la inversión que vas a hacer y puedes hacerlo dependiendo de tu presupuesto, una prueba piloto que no te requiera pues un montón de inversión y demás, pero que sí puedas usar estas herramientas para hacerlo y miras cómo te va, ¿no?
pero es Muy una manera, por ejemplo, de llegar a empresas, que es diferente, vuelvo y te digo, y pues que ya lo sabes a B2C, que ya están en Instagram, en LinkedIn, Facebook, también a través de Google. Ok, una pregunta. En LinkedIn, ¿cómo haría yo las campañas? ¿De la misma forma como las hago en Facebook? Es muy parecido y eso lo Ah, vamos a ver. ¿Listo? perfecto. Eso no lo vemos hoy, eso lo vemos el sábado, Listo. pero es muy parecido y yo les voy a enseñar esa herramienta. Profe, Gracias. Ujú. Listo. yo le iba a hacer un comentario a John cortico, porque creo que nos van a decir que son las 6:05. Sí, ya. Esto. Estúdiate un tema que es discriminación. ¿Cuál es la idea? Yo puedo estar vendiendo el desierto de la Tatacoa, pero yo a través de estrategias de discriminación por vía de precio, por vía de marca, hago un producto turístico para un nicho con una estrategia de marketing y un lenguaje comunicativo porque va para ese nicho y luego creo otro producto turístico que va para otro nicho que tiene otro lenguaje comunicativo porque va para otra población y creo una discriminación que hace que puedas llegar a dos nichos diferentes, pues con productos que pueden al final ser muy parecidos ya en la ejecución y en el itinerario y lo que van a hacer, pero tú quieres llegarle a dos nichos diferentes. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rolando. Listo. IGM Consulting levantó la manito. Gracias, don Rolando, muy atento de su parte de darme la palabra. Usted es muy gentil. Me alegra tener personas así de gentiles y cordiales en este grupo. Nada, voy a finalizar la sesión, perdón, la grabación de este espacio, porque ya iniciamos con las demás agencias que fueron invitadas, ¿vale? Entonces, gracias, don Rolando, por su asistencia. Voy a cancelar entonces esta grabación y ya retomo de nuevo la sesión de que vamos a tomar el día de hoy, ¿listo? Listo. Yo te pido solo 5 minuticos para tomar un vaso con agua y para listar la presentación que tengo para arrancar esta. Listo. No es posible lo que diga don Rolando. Don Rolando. Porfis.